En el caso de homicidios en 2021, Yucatán ocupa el último lugar, ¿ok? El último lugar en uno de los países y con las ciudades más violentas. México tiene 5 de las ciudades más violentas, y si no 5, a veces son 4 y a veces son 6, de todo el mundo. Y Yucatán está hasta abajo en uno de los lugares más violentos del planeta. Pues Yucatán pues realmente tiene un problema también con derechos humanos, y quizás esa es la razón por la cual pues hay menor incidencia delictiva. Esto es altamente controversial. Hola, ¿qué tal amigos del canal de Luis Invía en Yucatán? Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema de la seguridad, ¿ok? Ya habíamos hecho otro video con los datos precisamente de 2019 y 2020, y hoy, empezando este año, pues tenemos los datos frescos, así que bueno, vamos a hablar meramente con los datos. Este no es un video de un análisis profundo, simplemente es ver y evidenciar en las gráficas qué tan seguro es el estado de Yucatán y si vale la pena, pues considerarlo como una buena opción, ya sea para invertir o para vivir en este lugar de México. Y antes de empezar en materia, por supuesto te recuerdo que si quieres más contenido sobre el estado de Yucatán, sobre vivir en Yucatán y sobre invertir en Yucatán también, te vamos a dejar por aquí la campanita para que le des clic y que actives la campana de las notificaciones, porque es muy importante para que te avise cuando subimos un nuevo video. Y bien, es muy importante mencionar que todos estos datos no los estoy inventando, no me los estoy sacando de la manga, todo esto es parte de fuentes oficiales, todo esto no lo estoy inventando, no es parte de mi cosecha. Entonces vamos a ver unas notas muy interesantes sobre Yucatán y que el mismo gobierno de Yucatán ha hecho en los últimos meses. Por ejemplo, esta nota está excelente, les vamos a dejar el link aquí abajito, sobre Yucatán. Y se llama "Yucatán continúa manteniéndose como el estado más seguro del país". Vamos a ver un poquito sobre los números y todo esto se los voy a mostrar en pantalla. El reporte correspondiente al mes de junio, y esto es de 2022, es de la información más reciente porque evidentemente de este año todavía no hay nada. Respecto a la incidencia delictiva, el estado de Yucatán es 9 veces menor en comparación con el promedio nacional. ¿Qué quiere decir? Que se hizo una comparación con todos los delitos que hay, llámense homicidios, asaltos, robo a casa habitación, secuestro, extorsiones, y Yucatán queda prácticamente en un lugar bastante privilegiado porque es 9 veces menor la incidencia delictiva en comparación con otros lugares de México. Y además menciona que hubo una reducción del 65% de los delitos de 2021 a 2022. Así que, bueno, esos números son bastante llamativos. Desafortunadamente sabemos que en todo el país, bueno, no todo el país, pero muchas zonas del país se vive un clima bastante intenso de inseguridad. Muchos de nuestros clientes y muchas personas, nuestros amigos nuestros, pues corroboran esto, y realmente los datos son alarmantes en todo el país. Vamos a ver un poquito más sobre los datos. Dice: Yucatán se encuentra en el segundo lugar del país con menor número de casos de extorsión por cada 100,000 habitantes, ¿ok? En el estado tenemos la segunda menor tasa de robo a casa habitación y el cuarto en cuanto a robo a transeúnte, ¿ok? Esto es muy importante mencionarlo, ya lo hemos comentado en otros videos. Algunas personas tienen la idea errónea de que Yucatán es un paraíso donde no pasa absolutamente nada. La verdad es que sí existen estos casos, sí existen estos pues crímenes. Sin embargo, a comparación con la media nacional, obviamente Yucatán está mucho pero más abajo. Otra nota que se hizo bastante viral en los últimos meses es este mapa de la incidencia delictiva nacional. Por ejemplo, aquí vemos que en color más oscuro son aquellos estados que tienen mayor incidencia de delitos, ¿ok? En todo México, y vemos como el verde más intenso, más oscuro, corresponde prácticamente a lo que vemos aquí, es Estado de México, algunos estados como Michoacán, como Baja California, como Nuevo León, incluyendo algunas zonas como esto que aparece en Guanajuato, que se ha vivido una crisis pues de seguridad muy importante, ¿ok? Pero estados como por ejemplo en este caso Yucatán, aquí aparece Yucatán, son de los que menos tienen incidencia delictiva nacional. Y todo esto está fundamentado con los datos del gobierno de México, pero el link que nos guía hacia ese artículo se los vamos a dejar aquí para que ustedes lo vean. Algo que me llamó mucho la atención es este semáforo delictivo, que es parte de una página de iniciativa ciudadana que se hizo. El semáforo.com.mx corresponde a una serie de indicadores visuales en los cuales podemos ver, pues ya prácticamente con bolitas y palitos, con indicadores gráficos, pues cómo han estado los niveles de crímenes en todo el país.
Y bueno, si ustedes se meten a la página, esos son datos, de acuerdo a lo que yo investigué, del Sistema Nacional de Seguridad. Y bueno, podemos ver que pues hay algunos datos que pueden ser alarmantes para algunos estados, pero permítanme les explico cómo funciona. Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo de Yucatán. Si vemos aquí en pantalla, aparece con la mayor parte de las bolitas verdes. ¿Qué quiere decir? Que en estos respectivos delitos que aparecen aquí, que son homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, etcétera, ¿ok? Yucatán se ha mantenido más cerca de la cantidad normal de estos delitos que suceden en un año, ¿ok? Eso es en comparación con años anteriores. Esto no significa que, por ejemplo, estados como Campeche, que se caracterizan por ser estados muy seguros, pues estén tan mal como pensamos, pero por ejemplo, si vemos Campeche, tiene todos los círculos o los indicadores en color rojo. Esto quiere decir que hubo una mayor cantidad de homicidios, secuestros, extorsiones, violencia familiar y feminicidio en comparación con años anteriores. Así que Yucatán se mantiene bastante estable. Esto pues da mucho de qué hablar y es gráficamente bastante fácil de entender, ¿ok? Y vemos obviamente la media nacional. La verdad es que a México no le ha ido muy bien. Prácticamente tiene pues todos los indicadores aquí en rojo o amarillo. En el verde es el caso de cosas que han ido bien y realmente pues lo único que ha disminuido en México es la cantidad de secuestros en los últimos meses, pero bueno, ya ven cómo Yucatán realmente destaca. Y les invito de verdad a que chequen esta página que está muy buena, que es el semáforo.mx. Hay ciertos artículos en donde se comenta, pues básicamente con datos duros cómo está el país. Y por ejemplo, estos son datos de 2021. ¿Ok? ¿Por qué no se tienen todavía los de 2020? Todavía no se han subido al sistema, no se han hecho públicos. Vemos que pues estados como Chihuahua, Baja California, Zacatecas y Colima pues han tenido tasas de homicidio bastante altas en comparación con, por ejemplo, Yucatán, que se encuentra aquí hasta abajo. De hecho, en el caso de homicidios en 2021, Yucatán ocupa el último lugar, ¿ok? El último lugar en uno de los países y con las ciudades más violentas. Ya lo hemos comentado, México tiene 5 de las ciudades más violentas, y si no 5, a veces son 4 y a veces son 6 de todo el mundo. Y Yucatán está hasta abajo en uno de los lugares más violentos del planeta. Pero como siempre decimos, no todo es miel sobre hojuelas. Por ejemplo, en este gráfico se muestra que hubo un aumento de homicidios, ¿ok? En Yucatán mayor al 25% de 2020 a 2021. Esto no quiere decir que hubieron un montón de esos delitos, simplemente que hubo un aumento en ese año respecto a años anteriores. Así que así son las cosas en cantidad de estos hechos delictivos. Obviamente Yucatán está hasta abajo, pero en ocasiones hay fluctuaciones respecto a años anteriores. Y como por ejemplo, vamos a ver un poco sobre el tema de los secuestros, pues vemos aquí que Yucatán también se encuentra hasta abajo con la tasa más baja del 0.1, y pues estados como Zacatecas, Estado de México, Colima y Baja California Sur pues obviamente tienen tasas más altas. Entonces podemos ver que hay evidencia de que prácticamente en casi todos los crímenes que son considerados los crímenes de mayor importancia, Yucatán está hasta abajo junto con algunos otros estados como Campeche, ¿ok? Campeche también es un estado bastante seguro, aunque también hay que tener en cuenta que la población de Campeche es menor y también la población de Yucatán es menor en comparación con otros lugares, como por ejemplo la Ciudad de México. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la existencia de esta especie de mapa que crea el gobierno de Estados Unidos para alertar a los viajeros sobre los destinos más peligrosos o los menos peligrosos. Si nosotros lo vemos aquí en pantalla, vamos a hacerle zoom, podemos ver que, por ejemplo, nos muestra los estados que se consideran más peligrosos por el gobierno de Estados Unidos, ¿ok? En rojo, en los estados que actualmente el gobierno de Estados Unidos recomienda no visitar, por ejemplo, tenemos Sinaloa, Tamaulipas, tenemos Guerrero y también Michoacán, y pues aquellos que están, digamos que intermedios, en los cuales el gobierno de Estados Unidos recomienda reconsiderar el viaje. Tenemos como por ejemplo Chihuahua, Durango por ahí, tenemos Baja California, y pues en color más blanco, en donde prácticamente no hay una advertencia como tal, otra vez tenemos a Yucatán y Campeche. Así que los datos no mienten. Obviamente también hay que tener en cuenta que eso es de acuerdo al criterio de Estados Unidos, ¿ok? Del gobierno norteamericano, y pues evidentemente algunos estados suben, algunos otros bajan,
pero Yucatán se mantiene, gracias a Dios, para los yucatecos hasta abajo en la lista. Ahora, ¿por qué me gusta a veces comentar que no todo es perfecto en el paraíso, a pesar de que hay muchísimas personas que están migrando, a pesar de que hay muchísimas personas invirtiendo activamente en bienes raíces y precisamente nosotros nos dedicamos a bienes raíces? Menciono que no todo es miel sobre hojuelas porque también hay ciertas cosas que no son fáciles de ver a primera vista. Por ejemplo, hay un artículo que estuvo circulando hace un tiempo, el cual se llama ¿Por qué la paz en Yucatán es un mito? ¿Por qué algunas personas consideran que pues Yucatán pues realmente tiene un problema también con derechos humanos? Y quizás esa es la razón por la cual pues hay menor incidencia delictiva. Esto es altamente controversial. Y menciona este artículo que, bueno, ha existido una gran cantidad de quejas por parte de los yucatecos, ¿ok? Sobre detenciones arbitrarias o ilegales. Incluso se habla de casos de lesiones, de abuso de fuerza por parte de las fuerzas públicas, de tortura, de tratos inhumanos y degradantes hacia las personas que fueron detenidas en los últimos años, ¿ok? Así que si bien existen ya algunas asociaciones que están abarcando el tema y están divulgándolo, la verdad es que es un tema que no se ventila mucho porque precisamente en el estado más seguro del país también se espera que pues la policía sea de excelencia, pero pues sí tenemos casos recientemente en los últimos años han salido casos de personas que han perdido la vida en mano de elementos policíacos, así que hay que poner también el dedo en el renglón, ok, como toda entidad. Esta es una entidad en crecimiento que está trayendo muchísima inversión, pero quizás también el orden implica cierto precio que desafortunadamente se ha tenido que pagar y se tiene que velar, por supuesto, primero por el derecho de las personas sin importar pues su condición. Así que sí les recomiendo también checar el artículo, ahí está excelente. Y eso nos lleva hacia la conclusión. Es innegable que muchísimos sectores aquí en Yucatán se están beneficiando muchísimo de este tema de la seguridad, porque, por ejemplo, tenemos el Tren Maya que recorre prácticamente Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿ok? Y estos estados, bueno, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, se caracterizan porque si bien no están entre los primeros topes o entre los primeros niveles de inseguridad, también empiezan a mostrar ciertos síntomas de descomposición social, ¿ok? Y cierto aumento en cuanto a crímenes asociados al crimen organizado, ¿ok? Y Yucatán ha mantenido de alguna forma este título, por así decirlo, del estado más seguro. Y eso hace que atraiga cada vez más inversión para que muchas personas, en lugar de solamente llegar a Cancún o a Playa del Carmen, empiecen a visitar las playas de Yucatán, empiecen a visitar, por ejemplo, Chichén Itzá, empiezan a visitar pueblos mágicos. Eso a su vez atrae muchísima inversión. Hay nuevos proyectos, megaproyectos, como por ejemplo ampliaciones al Muelle de Progreso, hay nuevos proyectos respecto a parques industriales, hay cada vez nuevas ventas y preventas de proyectos inmobiliarios, de parques de atracciones, parques de diversiones. Una de las razones principales por la que, por ejemplo, nos buscan muchos clientes es el tema de la seguridad. Así que es cierto, en Yucatán existe y esto está detonando aún mucho más el tema de la migración, el tema del crecimiento inmobiliario, el crecimiento económico y turístico. Simplemente hay que irnos a los datos, consultar los datos para poder comprobar esta realidad que pues se manifiesta aquí en este estado, en este hermosísimo estado, y esperemos que se mantenga por mucho más tiempo así, porque beneficia no solamente a las personas que vienen aquí a vivir o invertir, sino también a sus ciudadanos, ¿ok? Ahora, cuéntanos qué te ha parecido todo este tema de la seguridad o la inseguridad en Yucatán y en México. ¿Ya sabías tú que Yucatán es de los lugares más seguros en todo México? ¿Sabías, por ejemplo, que Mérida es una de las ciudades más seguras de todo el continente? ¿Cuáles crees que serían los efectos negativos o positivos de este aumento en la migración y este aumento en la inversión inmobiliaria? Colócalo aquí en los comentarios, nos interesa leerlos todos y cada uno de ellos. Y recuerda que si quieres alguna inversión aquí en Yucatán nos puedes contactar, somos tus asesores de confianza y con muchísimo gusto te vamos a atender, ya sea mía o yo. Nos vemos por WhatsApp, te dejo el contacto, dale clic para que nos escribamos y por supuesto yo te recuerdo que yo soy Luis, te mando saludos también mía y nos vemos en el siguiente video. Hace calor acá, vámonos.